Hay una mujer que nunca suplica, y probablemente ya la conoces, aunque nunca hayas sabido explicar por qué es diferente. No es la más ruidosa en una conversación, no es la que más publica, ni la que más necesita demostrar que está bien. Es simplemente alguien que da la sensación de estar completa por sí misma, y esa sensación es tan poco común que cuando la percibes, te quedas pensando en ella durante días. La mayoría de las personas cree que la inteligencia emocional en una mujer se nota en lo que dice, en lo asertiva que suena, en lo bien que argumenta, en lo rápido que responde a una ofensa. Y sí, todo eso puede formar parte del cuadro, pero no es ahí donde realmente se ve. Se ve en lo que ella no hace. En los momentos en que la mayoría de las personas se desesperan, ella no lo hace. En los silencios donde otros mendigan una respuesta, ella espera. En las discusiones donde otros necesitan ganar, ella simplemente observa qué está pasando de verdad. Y ese no hacer no nace de la indiferencia. Nace de otra cosa mucho más profunda, de haber entendido en algún momento de su vida que su valor no depende de que alguien más se lo confirme. Esa es la actitud que lo cambia todo. Y hoy vas a poder identificarla en 7 formas distintas, cada una más reveladora que la anterior. La primera, y quizás la más visible de todas, es esta. Una mujer que entiende su propio valor no suplica atención. No la persigue, no la fuerza, no la pide con explicaciones ni con paciencia infinita. Y aquí es donde conviene detenerse un segundo, porque suplicar no siempre se ve como suplicar. A veces se disfraza de comprensión excesiva, de justificar cada silencio ajeno, de inventar razones para que el otro no tenga que dar ninguna explicación. Debe estar ocupado. Seguro tiene un mal día. No quiero presionarlo. Esas frases, repetidas una y otra vez, no son paciencia. Son una forma silenciosa de mendigar sin que se note, ni siquiera para quien lo está haciendo. Silvia Olmedo suele explicar algo parecido cuando habla del apego. Esa forma en que aprendemos, desde muy temprano, a interpretar el afecto del otro según lo que recibimos o dejamos de recibir en la infancia. Si el cariño llegaba de forma inconsistente, aprendemos a perseguirlo. Si llegaba de forma estable, aprendemos a esperarlo con calma, y esa diferencia, que parece pequeña, termina definiendo cómo nos comportamos frente a alguien que se aleja 30 años después. Una mujer que ha trabajado ese patrón no necesariamente nació sabiendo esto. Lo aprendió, muchas veces después de haber suplicado antes, después de haber esperado mensajes que no llegaban, después de haber cambiado su forma de ser para encajar en lo que alguien más quería. La diferencia no es que nunca haya sentido esa necesidad. La diferencia es que dejó de obedecerla. Y si alguna vez sentiste esa necesidad de perseguir a alguien que se alejaba y después te sentiste avergonzada por haberlo hecho, esto es importante. No estabas exagerando y tampoco estabas rota. Estabas repitiendo un patrón que probablemente aprendiste mucho antes de conocer a esa persona. El problema nunca fue que sintieras esa urgencia. El problema es que nadie te explicó de dónde venía. La segunda actitud tiene que ver con algo que casi todos interpretamos mal: el silencio. Cuando alguien se queda callado, la mente humana tiende a llenar ese vacío con la explicación más dolorosa posible. No contesta porque ya no le importo. Está callado porque hice algo mal. Si de verdad le interesara, respondería. Y aquí está el error que casi nadie identifica. Convertimos un silencio, que en realidad no dice nada por sí solo, en una sentencia definitiva sobre nuestro valor. Una mujer que entiende esto no interpreta el silencio de forma automática. No porque no le afecte, sino porque ha aprendido a separar 2 cosas que la mayoría mezcla sin darse cuenta: lo que el silencio del otro significa sobre él y lo que ese mismo silencio dice sobre ella. El silencio de alguien casi siempre habla de su propio estado interno, su cansancio, su miedo, su forma de procesar las cosas, incluso su propia incapacidad para poner en palabras lo que siente. Rara vez es, en realidad, un mensaje directo sobre el valor de la otra persona. Pero como duele tanto no saber, preferimos inventar una historia clara, aunque sea dolorosa,
antes que quedarnos con la incertidumbre. Y aquí es donde muchas personas se equivocan por completo. Creen que estar tranquila frente al silencio significa no sentir nada. No es así. Ella también siente la incomodidad de no saber. La diferencia es que no convierte esa incomodidad en una conclusión inmediata sobre sí misma. Se permite no saber, sin que ese no saber la destruya. La tercera actitud aparece justo cuando algo se siente demasiado intenso, demasiado rápido. Hay una confusión muy extendida entre intensidad y amor real. Alguien que escribe todo el día, que necesita saber dónde estás a cada momento, que reacciona con desesperación ante la más mínima distancia, suele generar una sensación que interpretamos como pasión, y es comprensible. Se siente fuerte, se siente urgente, se siente como si esa persona no pudiera vivir sin ti. Pero esa intensidad, en muchos casos, no nace del amor. Nace de la ansiedad. Y la ansiedad y el amor, aunque a veces se parecen por fuera, funcionan de maneras completamente opuestas por dentro. El amor que viene de un lugar sano no necesita control constante para sentirse seguro. Puede sostener la distancia sin desmoronarse. Puede esperar sin castigar con silencio, sin reclamos constantes, sin necesidad de comprobar todo el tiempo que el otro sigue ahí. La ansiedad, en cambio, necesita confirmaciones permanentes, porque no confía en que las cosas puedan estar bien sin supervisión directa. Una mujer que ha aprendido a distinguir esto no rechaza la intensidad automáticamente, pero la observa con otros ojos. Se pregunta si esa urgencia nace de un vínculo genuino o de un miedo a la pérdida que no tiene nada que ver con ella en particular. Y esta pregunta, aunque simple, cambia por completo la forma en que se relaciona con lo que siente al principio de algo nuevo. Quizás esto explique algo que llevas tiempo sintiendo sin poder nombrar. Esa sensación de que alguien te quería demasiado al principio, y ese mismo exceso terminó agotándote en lugar de hacerte sentir amada. No fue casualidad. La intensidad sin base sólida siempre termina pesando más de lo que sostiene. La cuarta actitud tiene que ver con los límites, y es probablemente la más incómoda de practicar, aunque la más fácil de reconocer desde afuera. Poner un límite no es un acto agresivo, aunque muchas personas lo sientan así la primera vez que lo hacen. Decir «esto no me parece bien» o «necesito que esto cambie» suele venir acompañado de una culpa enorme, sobre todo en mujeres que aprendieron, desde niñas, que su valor dependía de complacer, de adaptarse, de no generar conflicto bajo ninguna circunstancia. Esa educación, muchas veces silenciosa, deja una marca muy concreta. La sensación de que poner un límite equivale a ser difícil, exagerada o egoísta. Una mujer que ha trabajado su autoestima entiende algo distinto. Un límite no aleja a las personas correctas. Solo incomoda a quienes se beneficiaban de que ella no lo pusiera. Y esa distinción cambia completamente cómo se vive el momento de decir que no. Ya no se trata de evitar el conflicto a toda costa. Se trata de proteger algo mucho más importante, la relación que ella tiene consigo misma. Esto no significa que poner límites deje de doler. Duele, especialmente cuando implica decepcionar a alguien que se quiere. Pero hay una diferencia enorme entre el dolor de decepcionar a otro y el dolor de traicionarte constantemente a ti misma. El primero se puede sostener. El segundo, con el tiempo, te va vaciando por dentro sin que te des cuenta de cuándo empezó. Si alguna vez pediste disculpas por poner un límite razonable y después te quedaste pensando si habías exagerado, probablemente no exageraste. Solo estabas haciendo algo que no te enseñaron a hacer sin culpa. La quinta actitud aparece en medio del conflicto. En ese momento exacto en el que la mayoría de las personas necesitan tener la razón. Hay una diferencia importante entre discutir para entender y discutir para ganar. Discutir para ganar busca que el otro admita que está equivocado, que reconozca el error, que valide tu versión de los hechos como la única verdadera. Discutir para entender, en cambio, busca algo distinto, comprender qué está pasando realmente debajo de la discusión, qué necesidad no se está cubriendo,
qué miedo se está activando en cada uno. Una mujer que ha desarrollado esta forma de vincularse no necesita salir victoriosa de cada desacuerdo. Puede sostener la incomodidad de no tener toda la razón e incluso de reconocer una parte del error propio, sin que eso se sienta como una derrota personal. Esto no viene de la debilidad. Viene exactamente de lo contrario, de una seguridad tan estable que no depende de ganar discusiones para sostenerse. Y esta es la parte que casi nadie te explica sobre este tipo de conflictos. Cuando dos personas discuten solo para tener la razón, el vínculo se va desgastando, aunque técnicamente ganen todas las peleas. Porque lo que se está protegiendo no es la relación, es el ego. Y el ego, a diferencia del vínculo, no genera intimidad. Solo genera distancia disfrazada de victoria. La sexta actitud tiene que ver con algo mucho más profundo. ¿Cómo se relaciona una mujer con sus propias heridas del pasado? Todos cargamos algo. Una infancia donde el afecto llegaba condicionado a comportarte de cierta manera. Una relación anterior donde confiar terminó costando caro. Un momento donde alguien importante se fue sin explicación, dejando una pregunta que nunca se respondió. Esas experiencias no desaparecen solo porque decidamos avanzar. Se quedan, muchas veces disfrazadas de reacciones que parecen desproporcionadas frente a situaciones actuales. La diferencia entre alguien que sigue atrapado en esas heridas y alguien que las ha trabajado no es que la segunda persona ya no sienta nada. Es que reconoce, en tiempo real, cuando una reacción actual pertenece más al pasado que al presente. Cuando siente pánico ante un silencio, puede preguntarse, ¿esto es sobre lo que está pasando ahora o es sobre lo que me pasó antes? Esa pregunta, tan simple en apariencia, es una de las herramientas más poderosas que existen para dejar de repetir patrones sin darse cuenta. Esto no significa borrar el pasado ni fingir que no dolió. Significa dejar de permitir que ese pasado decida, en automático, cómo se reacciona en el presente. Una mujer que ha hecho este trabajo puede sentir miedo frente a una situación nueva y, aún así, elegir no actuar desde ese miedo. Puede reconocer una herida antigua activándose y, en lugar de proyectarla sobre quien tiene enfrente, ponerle nombre primero. Si te reconociste en esto, si alguna vez reaccionaste con una intensidad que después no supiste explicar del todo, probablemente no fue solo por lo que estaba pasando en ese momento. Fue una herida más vieja hablando a través de una situación nueva. Y entender eso no te hace débil. Te da, por primera vez, la posibilidad de elegir distinto la próxima vez. La séptima actitud, la última y quizás la que resume a todas las anteriores, es esta. Una mujer que entiende su propio valor elige la calma en lugar del caos, incluso cuando el caos es lo que está acostumbrada a sentir como amor real. Esto suena contradictorio para muchas personas, porque durante años nos han mostrado el amor intenso, dramático, lleno de rupturas y reconciliaciones, como el modelo más deseable. Pero la calma no es aburrimiento. La calma es lo que se siente cuando finalmente no hay que estar alerta todo el tiempo, cuando no hay que interpretar cada mensaje, cada tono de voz, cada gesto, buscando pistas de que algo está mal. La calma es, en realidad, uno de los indicadores más confiables de que un vínculo es seguro. Una mujer que ha trabajado esto no busca el caos disfrazado de pasión. No confunde la paz con indiferencia. Sabe que se puede querer profundamente sin vivir en estado de alerta constante, y que esa forma de amar, aunque menos dramática, es infinitamente más sostenible en el tiempo. Ahora que ya reconociste estas 7 actitudes, probablemente algo empezó a acomodarse dentro de ti mientras las escuchabas. Tal vez pensaste en alguien que conoces y que las tiene, casi sin esfuerzo aparente. O tal vez pensaste en ti misma, en los momentos donde lograste sostener esta forma de estar en el mundo y en los momentos donde todavía te cuesta. Y aquí está lo importante. Ninguna de estas actitudes es un rasgo de nacimiento. No hay mujeres que ya nacieron así y otras que están condenadas a suplicar,
a malinterpretar silencios o a confundir intensidad con amor para siempre. Son formas de relacionarse que se aprenden, casi siempre después de haber vivido lo contrario primero. Nadie llega a no suplicar sin haber suplicado antes. Nadie llega a poner límites sin culpa sin haber sentido esa culpa muchas veces. El camino hacia estas actitudes no empieza con perfección, empieza con darse cuenta. Darse cuenta, por ejemplo, de que ese silencio que te desespera dice más de la otra persona que de ti. Darse cuenta de que la intensidad que confundiste con amor era, en realidad, ansiedad disfrazada. Darse cuenta de que poner un límite no te convierte en alguien difícil, sino en alguien que finalmente se está tomando en serio. Cada una de estas pequeñas tomas de conciencia es, en sí misma, un paso hacia esa forma de estar en el mundo que observamos desde afuera y admiramos sin saber bien por qué. La próxima vez que veas a alguien que no persigue, que no suplica, que sostiene el silencio sin desesperarse, que pone límites sin pedir perdón por ello, que discute sin necesitar ganar, que reconoce sus heridas sin dejar que decidan por ella y que elige la calma incluso cuando el caos parecía más emocionante, vas a poder nombrar exactamente lo que estás viendo. Y esa capacidad de nombrarlo, curiosamente, es el primer paso para empezar a practicarlo tú también. Gracias por acompañar este momento y por quedarte hasta aquí, escuchando algo que probablemente ya sentías, aunque no supieras explicarlo con estas palabras. Si esto resonó contigo, considera suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando, semana tras semana, los patrones que explican por qué las personas actúan, aman y se alejan de la forma en que lo hacen. Y ya que hablamos de silencios que se malinterpretan, en el próximo video vamos a profundizar en algo que quizás te resulte todavía más incómodo de reconocer. ¿Por qué? Muchas veces no es el silencio del otro lo que más duele, sino el significado que tú misma decidiste ponerle antes de tener una sola respuesta real. Porque al final, entender tu propio valor no significa dejar de sentir. Significa dejar de suplicar por algo que, en realidad, nunca tuvo que ganarse.